Donde va la mente, el ki sigue el flujo. Este principio fundamental del Qigong se llama Yi Dao, Qi Dao. Tan simple como es, ¿cómo lo aplicamos en nuestra vida diaria? Cuando el mundo a nuestro alrededor parece estar en caos, Louise Cole Hayek, compartiendo desde su propia experiencia transformadora, explora la esencia de este principio y cómo cambió su vida. Mi nombre es Thorsten Luedecke y este es el podcast Wisdom Qigong. Sugerí el tema Yi Dao, Qi Dao, que significa que donde van tu mente y tu corazón, allí fluye la energía. La energía siempre sigue tu atención. Bueno, esto es, digamos, una frase ya bastante popular. Incluso la gente en la calle, si les preguntas, dirían, sí, es cierto, lo sabemos. Pero darse cuenta de que en mi vida personal esto realmente tiene un gran significado, una gran importancia, es algo diferente, es otra historia. Y sí, en realidad tuvo muchísima importancia en mi vida personal, especialmente en mi camino con el Qigong y en particular con Shinen Qigong. Cuando pienso en cómo llegué a conocer Shinen Qigong, fue en una época bastante difícil para mí porque en ese momento recibí el diagnóstico de cáncer de mama y bueno, afortunadamente diría que tuve un maestro de Qigong en ese momento, ya que yo había comenzado a practicar Qigong muchos años antes, pero no Shinen Qigong. Y él nos enseñó no solo los movimientos, ¿no? Sino también la consciousness que hay detrás de ellos, toda la filosofía, diría yo, sí. Y cuando tuve cáncer, él me dijo, bueno, yo le conté que muchas personas en mi familia ya habían fallecido a causa del cáncer. Entonces él me dijo, tú serás la primera en tu familia en sobrevivir al cáncer. Esta mañana, de hecho, me vino ese recuerdo a la mente y pensé, bueno, esa fue como la información inicial que me hizo pensar que tal vez para mí podría ser diferente, sí. Además, diría que cuando recibí el diagnóstico, en un instante tuve un pequeño pensamiento. Si practicaba Qigong durante unas 4 semanas, entonces mi cáncer desaparecería. Surgió de la nada. Tuve ese pensamiento, surgió de la nada. Sabes, no podría decir, sí, tuve ese pensamiento. No, decir que vino de la nada no sería del todo correcto, porque el año anterior ya había tenido sí, como una especie de otro diagnóstico. Estaba ocupada la mayor parte del tiempo, no podía oír bien y así sucesivamente. En ese momento me trataron en el hospital, pero no ayudó mucho. Y en realidad tuve una semana de Qigong durante el verano. Y después de esa semana de Qigong, todo había desaparecido y así ha sido desde entonces. Nunca volvió a ocurrir. Así que eso ya era una información bastante poderosa. Así que cuando recibí el diagnóstico, ese pensamiento vino, pero de alguna manera lo aparté y pensé, está bien, está bien. Es algo realmente peligroso y la gente te dice cuando tienes cáncer. Al menos en ese momento, la mayoría de las personas decía, bueno, esto ya es prácticamente una sentencia de muerte. Hoy sabemos que el cáncer de mama puede curarse en muchos casos, pero en ese entonces este reconocimiento no estaba tan extendido. Eso fue hace mucho tiempo, fue en 2001, hace 23 años, así que 23 años desde ahora. Durante todo este proceso con mi enfermedad en ese momento, decidí no seguir el camino habitual, no tomar el camino de siempre. Eso significa operarme en unas 4 semanas, más o menos. Decidí intentar con la homeopatía. Tenía un médico naturista en ese entonces. Lo encontré por casualidad y él me dijo que ya había curado con éxito el cáncer de mama con homeopatía antes,
así que deberíamos intentarlo. Ayudó, pero no lo curó, así que me operé al año siguiente. Durante todo ese tiempo, en realidad, estuve trabajando con mi consciousness, con mis traumas, que sin duda arrastraba desde mi infancia, etcétera, e intentando afrontarlos y resolverlos de alguna manera. Y cuando me operaron, resultó que sí, había más cáncer y así sucesivamente, así que al final solo me quedaba la opción de o bien tener una mastectomía completa y quimioterapia o ir a China. Así que obtuve la información en realidad de mi maestro de Qigong, quien por casualidad un día encontró en la computadora una imagen que apareció en la pantalla, 101 milagros de sanación de Luke Chan. Y se interesó y escribió a Estados Unidos. Luke Chan estaba en Estados Unidos en ese momento y consiguió el libro. Y sí, en realidad él me habló de eso. Así que me envió, en ese momento él no vivía aquí, así que me envió una copia de una historia, la historia de vida de una de las personas que se había sanado. Y poco a poco, de alguna manera, dentro de mí fue creciendo la esperanza de que al ir a China podría recibir ayuda, podría curarme. Así que al final terminé en China. He contado esta historia muchas veces antes. Terminé con Lu Chan, quien acababa de regresar a China. Y como tenía la información en mi mente, 4 semanas, 4 semanas, 4 semanas, la tenía desde el principio cuando recibí el diagnóstico, pero también en las historias de vida de las personas que se habían sanado, muchas decían 4 semanas y me sané. Así que esa era la información. Y dentro de esas 4 semanas, en realidad, me sucedió a mí. Increíble, increíble. Si lo pienso hoy, durante mucho tiempo no entendí por qué esto era posible. Pero más adelante quedó claro. Es la información lo que cuenta. Y en muchos, muchos otros casos en mi vida, tuve experiencias que realmente me demostraron que es cierto. Vamos a profundizar un poco más en eso. Entonces, básicamente lo que estás diciendo es que donde va la mente, la energía la sigue. O en otras palabras, las personas que no practican Qigong podrían decir ahora, sea cual sea mi intención, se materializará en el mundo. Y así, para tener una intención está vinculada a la información. Entonces, si tienes esta información dentro de ti de que en 4 semanas voy a sanar, eso es lo mismo que una intención, porque para ti es como un hecho, ¿verdad? Es algo así como, está bien, esto es lo que va a suceder. Y me da la impresión de que no te sentabas cada mañana frente al espejo diciendo, me voy a sanar en 4 semanas, me voy a sanar en 4 semanas. Me parece que simplemente tuviste esa información una sola vez, hasta que realmente la interiorizaste, pero no fue necesario convertirlo en un mantra ni nada por el estilo. ¿Es justo decir eso? Absolutamente. No estaba completamente convencida, pero de alguna manera lo interioricé, como dijiste. No lo repetía una y otra vez. De hecho, tenía muchas dudas. Cuando estuve en China durante ese tiempo, recuerdo un día en el que pensé que incluso me regresaría a casa porque sentía que no lo estaba logrando, ¿sabes? Así que dudar está bien. Pero de alguna manera, esta convicción profunda, profunda, no sé cómo sucedió, pero era más fuerte que toda la otra información, y eso es lo importante. Creo que esto es muy importante porque me parece que a menudo tenemos pensamientos muy contradictorios e información contradictoria, especialmente si estamos atravesando una crisis de salud. Así que hay una parte de ti que cree que puedes sanar, hay una parte de ti que cree que existe un camino hacia la sanación, que lo cree de verdad, y luego están todas esas dudas que aparecen constantemente, todos esos miedos, toda esa ansiedad, etcétera. Y simplemente al escucharte explicar cómo lo viviste, parece que sí, todo ese ruido mental de, Dios mío, ¿funcionará? ¿Y qué pasa si no está funcionando? Etcétera, estaba presente, pero la otra información, esa que dijiste que al principio sentiste que salió de la nada, era tan profunda que no podías desarraigarla.
Así que, sin importar qué más estuviera en la superficie, esto era una información subyacente, una convicción profunda que creo que ni siquiera estaba en el nivel consciente, sino más bien en el inconsciente, porque a nivel consciente tenías todas estas dudas y todos estos miedos, ¿verdad? Por eso creo que esto es interesante, porque es una lucha que todos tenemos, que estas informaciones surgen desde ambos lados. Así que exploremos esto un poco más. También dijiste algo muy interesante. Dijiste, ya sabes, normalmente cuando escucho que Yidao, Chidao, ¿verdad? Cuando escucho eso, la gente piensa que donde va la mente, el ki sigue o la energía sigue. Ahora dijiste dónde van la mente y el corazón. Así que me parece interesante que hayas mencionado eso. ¿Podemos explorar esto un poco? Sí, la mente y el corazón. Bueno, en China sé que no hacen tanta diferencia entre el corazón y la mente. Nosotros en Occidente nos identificamos principalmente con nuestra mente. Y hay un dicho, bueno, Descartes ha tenido mucha influencia, como ese de pienso, luego existo, algo así en inglés. No, en realidad el pensamiento está solo en la superficie. Y el corazón, bueno, también es como decir corazón. ¿Qué significa realmente el corazón? Significa lo más profundo, las cosas más profundas, también lo inconsciente. Así que tu inconsciente tiene que ir a algún lugar para que la energía lo siga. Y eso es algo realmente complicado con el inconsciente porque hay mucha información almacenada en nuestro inconsciente. Y se llama inconsciente porque es inconsciente. Y sabes, sí, de alguna manera hacer esto consciente y realmente como en la antigua Grecia, en el oráculo de Delfos, en el templo de Apolo, se decía, conócete a ti mismo. Y conocerme a mí mismo es realmente explorar qué más hay dentro de mi inconsciente. Y eso ha sido un viaje realmente interesante para mí durante todos estos años, desde que fui sanado en realidad. Lidiar con el inconsciente de todas las maneras posibles. Todavía me apasiona mucho este tema. He trabajado mucho, especialmente con el trauma, y me he formado en ello. Hay tanta información almacenada dentro de cada persona a la que no tenemos acceso, pero que aparece en situaciones en las que nos vemos desafiados desde el exterior. Nos sentimos casi impotentes al enfrentarnos a esta información. Y por eso creo que es tan importante entrenar en momentos en los que no hay tantos desafíos. Entrenar cada día, cada día, cada día para realmente entender quién soy, con qué me identifico. Y ver de verdad que no soy mi cuerpo, no soy mis pensamientos, no soy mis sentimientos. Hay un ámbito más profundo, un nivel de ser más profundo que todo esto, y es importante identificarse con eso, porque es más profundo que toda la información antigua que nos han dado o que ha sido impresa en nosotros. Se podría decir que aunque no tenemos elección sobre la información que hemos recogido a lo largo del camino y lo que se ha grabado en nosotros, sí tenemos la opción de decidir cuánto seguimos esa información. Ya sea que seamos simplemente esclavos ciegos de lo que nuestro pasado nos ha traído o que digamos, sí, esta información está presente, pero no necesito necesariamente aceptarla. No necesariamente tengo que seguirla. Sé que está ahí, pero hay más y una sabiduría más profunda. Y cuando hablaste de cómo los chinos realmente no diferencian tan estrictamente entre la mente y el corazón, que uno va con el otro, fácilmente se podría decir que la información del corazón es la información mucho más poderosa, es el conocimiento más profundo, el saber más profundo. Y por eso todo ese ruido externo está ahí, pero no tiene por qué apoderarse de tu vida.
Y creo que eso es, por las conversaciones que he tenido hasta ahora, uno de los factores clave para las personas que realmente logran sanarse a sí mismas y para otras que luchan más, que no permiten que la información antigua, el pasado, tome el control, sino que se conectan con su conocimiento interno profundo, que es como decir que realmente todo está bien, todo estará bien y todo siempre estará bien. Y entonces ese parloteo ya no tiene poder sobre ti. Pero estas son solo mis ideas aquí. Por favor, corrígeme y añade lo que sientas que es correcto para ti. Sí, estoy absolutamente de acuerdo contigo. Sin embargo, es fácil decir que tienes la elección. Siempre puedes elegir el camino que tomas. He dicho eso muchas veces a las personas a las que he enseñado, a mis estudiantes. Sí, pero en tiempos de dificultad. Sí, en tiempos de dificultad, como dije antes, cuando te enfrentas a un desafío, no es tan fácil realmente elegir, porque sientes más bien que no hay opción y que realmente es difícil alejarte de eso. Eso viene de ese viejo patrón, de esa antigua manera de entender las cosas. No es fácil. Quiero dar un ejemplo. Recientemente tuve un accidente, un pequeño accidente, me caí en la calle y me rompí el hombro izquierdo y la parte superior del brazo izquierdo y por supuesto fui al hospital. En el hospital me dijeron que iba a tardar al menos 8 semanas o 3 meses, así que esa fue la información que pusieron en mi cabeza y que yo acepté, la acepté. Y sí, siento que fue todavía es bastante difícil para mí superar eso, porque sanar un hueso de alguna manera, para mí parece que como el hueso es sólido y el cáncer, no podía verlo, no podía sentirlo. Bueno, podía sentirlo, pero no verlo realmente. Así que era más como algo blando en los tejidos y demás. Para mí parece que hay una diferencia, no sé por qué, pero hay una diferencia. He seguido esta información ahora y soy consciente de ello y sí, por supuesto, me estoy recuperando y todo va bien, pero aún así tomo más tiempo del que podría haber tomado, creo, si simplemente hubiera pensado, como lo he hecho muchas veces en mi vida, está bien. No soy esclava de ese pensamiento, del pensamiento de los médicos occidentales. Y he tenido mucha otra información y experiencias. Así que todavía es posible que, ya sabes, en algunas partes de tu vida, en ciertos momentos o situaciones, no puedas elegir porque la información antigua parece gobernarlo todo, determinarlo absolutamente todo. Así que elegir sí, volverte consciente una y otra vez en cada momento de tus propias palabras, de tus propios pensamientos, etcétera. Y eso es algo que nadie, ninguno de nosotros, diría que la mayoría de nosotros, no seríamos capaces de hacer, porque hay situaciones en las que estás más cansado, cuando estás más estresado, cuando en tu familia están ocurriendo cosas que no son tan fáciles. Y en esas situaciones, estar tan despierto como para poder elegir siempre y estar siempre en el gran campo de la T, donde sabes que todo es posible, no es tan sencillo. Parece fácil, pero no lo es. Te entiendo completamente. De verdad, te entiendo. Y también creo que estamos señalando algo que es bastante importante. Ahora, cuando hablaste sobre la sanación de tu hueso y tenías la información de que tomaría alrededor de 12 semanas, ahora bien, siendo sinceros, si el hueso sana en 8 semanas o en 12 semanas, quiero decir, ¿a quién le importa, verdad? Es solo un poco más de tiempo. Así que también creo que no deberíamos tratar de ser demasiado estrictos con ciertos detalles sobre la sanación. Ahora, si tienes, creo que la intención es la que mencionaste, mi hueso está completamente sanado, esa es la intención. Ahora, no vas a ir y explicarle a tu inconsciente y al campo de chi exactamente cómo se supone que debe hacer esa sanación, ¿verdad? Porque eso sería absurdo, ya que realmente no lo sabemos. Así que debemos confiar en el chi, en que hará lo que sea necesario y tomará el tiempo que necesite
¿verdad? Y también, como sé que este es un podcast público, no quiero que la gente haga cosas imprudentes aquí. Por ejemplo, si tienes un hueso roto y recibes la información de que tarda 12 semanas en sanar, no intentes levantar pesas pesadas con ese brazo después de solo 4 semanas porque pienses que sí puedes. No tienes que creer ciegamente en la información, ¿de acuerdo? Hay una gran diferencia entre confiar en que estás completamente sano y al mismo tiempo no establecer un mecanismo, una causa o un plazo específico para ello. No necesitamos eso. Dejemos que el chi haga su trabajo y confiemos en el chi y en la sabiduría inherente del cuerpo para hacer lo que necesite hacer y tomarse el tiempo que requiera. Creo que esto también es importante de comprender. Quizás me gustaría compartir algunas experiencias interesantes más. Acabo de recordar una de hace algunos años. Mi madre estaba en una residencia para personas mayores. Ella no podía caminar bien y usaba un andador, y muchas personas a su alrededor también tenían andadores. Yo la visitaba muy a menudo porque quería que mejorara, y como había estado en el hospital antes, al principio no podía caminar en absoluto. Luego, cada vez que yo iba, caminábamos juntas y así sucesivamente. Así que en ese momento, muy extrañamente, o quizás no tan extrañamente, de un día para otro empecé a tener problemas para caminar. Realmente no podía caminar bien. Y de hecho estaba llorando porque pensaba, Dios mío, ¿qué me está pasando ahora? Había estado rodeada de todas estas personas mayores con andadores tan a menudo. Y recuerdo estar sentada en mi habitación llorando y pensando, bueno, ahora mi destino ya está decidido. Y a veces tengo todos estos pensamientos simplemente aparecen. Y entonces recordé, no, soy profesora de Qigong, no voy a dejarme llevar por esos pensamientos. Y realmente me conecté profundamente con la información que también tenía en mi subconsciente, en mi mente. Y sí me fui a dormir. Y a la mañana siguiente me desperté. Ni siquiera pensé en ello. Bajé. Mi esposo no dijo ni una palabra, pero me observó porque sabía que el día anterior yo no podía caminar en absoluto, o solo unos pocos pasos. Y yo sí me subí a mi bicicleta. Fui al siguiente pueblo, etcétera, y no sentí nada en todo el día. Pero por la noche me invitaron a una fiesta de cumpleaños y sí, había algunos colegas míos de la escuela porque en ese momento yo era maestra y simplemente bajamos las escaleras y al bajar golpeé con mi pie derecho uno de los escalones, solo un poco, y una de las personas detrás de mí me dijo, ten cuidado. Y en ese momento volvió. No podía caminar, apenas podía bajar las escaleras y era casi imposible para mí llegar a mi coche para irme a casa. Sabes, de alguna manera lo logré, pero fue muy difícil. Y es muy interesante porque obviamente en ese momento conecté con la otra información. Así que es tan interesante cómo nos conectamos solo por, ya sabes, una información que se conecta con mi otra información. De repente evoca algo así. Así que recordé en casa bien qué pasó y después de eso estuvo bien. Pero eso en realidad me ha pasado en varios casos en el pasado, no solo con el caminar, sino con diferentes cosas, pero tengo esta experiencia y es asombrosa. Cada palabra, cada pensamiento realmente puede generar un cambio. Ese es el aprendizaje, así que la información funciona en ambos sentidos, ¿verdad? Y eso solo demuestra lo poderosa que es la mente. Sí, sí. Si te identificas con esa información, se va a materializar y en ese momento la información era, ups, tengo problemas para caminar, realmente no puedo moverme e inmediatamente el cuerpo reacciona a eso y básicamente sigue tus instrucciones. Y bueno, si esto es cierto en un sentido, también lo es en el otro. Así que realmente muestra cuán poderosa es la mente y es un buen ejemplo desde el otro extremo, donde va la mente y el corazón. El chi seguirá o la energía seguirá y el cuerpo también seguirá. Así que la información es realmente lo más importante. Eso es lo que he llegado a comprender. Sí, tenemos estos tres aspectos de la existencia, como explica el doctor Pang.
el ki, la materia y la información. Pero creo que la información es realmente lo más importante. Y todavía estoy comprendiendo lo que realmente significa la información. Significa todo. Significa el olor que me rodea, significa mis pensamientos, significa lo que veo aquí, en mi habitación, a mi alrededor. Cuando me despierto por la mañana, ¿cuál es la primera cosa que veo? Eso es información. Por dentro, por fuera, lo que la gente dice, lo que yo digo, mis propias palabras son información que le doy a otras personas. Así que siempre es como si fuera esta danza, esta increíble danza en el universo, todo el tiempo entre el individuo y lo colectivo. Es realmente, sí, todavía me asombra y a veces no puedo comprenderlo. Dios mío, sí, es así, ¿sabes? Pero hay algo más que me gustaría decir para dar un ejemplo de la información colectiva que puede influenciarnos tanto. Durante la época del coronavirus tuvimos mucha, sí, información muy negativa, informes en la televisión y en los periódicos, y era más negativo que antes. La gente realmente estaba, digamos, sumida en el miedo. En todas partes solo había miedo y, diría yo, en cierto modo, las personas eran manipuladas para temer al virus, temer morir y ser contagiosos, etcétera, etcétera. Y en realidad a mi alrededor era casi una histeria. Realmente podía ver cómo las personas cambiaban tan rápido y se conectaban con sus miedos más profundos, con los miedos primarios que llevamos dentro. Y sí, en ese momento, en realidad, para mí fue más fácil no dejarme atrapar por esos miedos porque ya había visto tanto con las experiencias de Chinen Qigong, así que de alguna manera sí era inmune a ello. Pero sí, podía verlo a mi alrededor y todavía puedo ver que desde entonces, tal vez comenzó antes, pero ahora lo percibo con mayor claridad. Hablar claramente ahora. Los medios realmente difunden miedo todo el tiempo, advirtiendo, generando temor, diciendo, ahora se está poniendo caliente, la próxima ola de calor infernal nos espera. Lo leí solo esta mañana, pero en realidad ha estado fresco casi todo el tiempo, más o menos en Alemania. Este es el primer día realmente caluroso, ¿sabes? Y sí, todo el tiempo se difunde el miedo a la guerra. Claro, existen estas guerras, pero si lleno mi mente con las guerras todo el tiempo, cada día, solo pensando en ello y preocupándome, no soy de ayuda para el mundo. Nadie es bueno para el mundo si su mente está llena de estos pensamientos negativos. Así que realmente tengo que gestionarme muy bien, decidir qué dejo entrar y con qué me conecto, para no simplemente sentarme frente al televisor y consumir las noticias sin pensar, permitiendo que mi interior se vuelva cada vez más oscuro y más conectado con los miedos primarios que llevo dentro. Sí. Creo que a lo que te refieres es que si hablamos de la información que viene del exterior, esa información existe, pero al final del día soy yo quien procesa esa información. Así que puede que esté expuesto exactamente a la misma información que otra persona, pero lo que determina, ya sabes, mi futuro y mi vida es cómo proceso esa información. Y creo que eso es lo que nos estás animando a hacer aquí a todos, a procesar esto de una manera que te apoye en lugar de quitarte tu poder. Y esto lo podemos ver mucho en los maestros de Qigong. Quiero decir, ellos son los mejores ejemplos. No importa lo que suceda en su vida, en el exterior, ellos lo procesan de una manera que no les afecta negativamente. Y eso es algo que, si todos nosotros lo hiciéramos, también cambiaríamos el mundo, porque si nadie procesara las cosas de manera negativa, el mundo sería obviamente mucho más positivo. Si nadie creyera en la idea de que los rusos son malas personas y que necesitamos armarnos contra ellos, si nadie aceptara esas ideas, la vida sería muy diferente, porque ellos no son malas personas, ¿verdad? Absolutamente. Así que sí, el procesamiento de la información está bajo nuestro control y es algo de lo que necesitamos ser conscientes, porque si solo estamos consumiendo, ya sabes, escuchando las noticias o leyendo los periódicos, consumiendo sin tener nuestro escudo consciente activado para decir, está bien, ¿qué me provoca esta información?
También, obviamente, sabiendo que lo que llamamos información en las noticias no es información, es propaganda, porque alguien quiere que pensemos de cierta manera. Y si sabemos eso, entonces podemos mirar esas informaciones de una forma muy diferente, responder de manera muy distinta y recibir información muy diferente, ¿verdad? Absolutamente. Algo a lo que me gustaría volver es que mencionaste que los maestros chinos son realmente buenos ejemplos de cómo las cosas no les afectan. Cuando suceden cosas, ellos simplemente tienen un pensamiento positivo, el principio del primer pensamiento. ¿Cuál es mi primer pensamiento? Muy importante, estoy totalmente de acuerdo. Pero la cuestión es que estos maestros chinos practican Qigong todo el tiempo, enseñan Qigong todo el tiempo. Viven y piensan constantemente en esta burbuja del Qigong. Y en cambio, alguien que vive una vida normal, diría yo, sí, una vida normal y cotidiana, que tiene un trabajo estable, que está rodeado de personas que no conocen el Qigong o a quienes no les interesa en absoluto el Qigong, para esas personas es mucho más difícil ser realmente conscientes y tener su propia, sí, su propia perspectiva. Resiliencia, diría yo. Así que es una especie de resiliencia la que los maestros chinos han adquirido porque han practicado Qigong durante tantas décadas. Es tan fácil cuando estás en la burbuja del Qigong, diría yo, realmente pensar así, actuar así, etc. Pero en cuanto vuelves a la vida normal, vuelves a tus viejos amigos, a quienes no les interesa el Qigong o lo que sea que estés haciendo, se vuelve mucho más difícil. De hecho, eso me pasa a mí. Ahora, déjame desafiarte un poco, Luise, porque al final esto también es solo información. Así que básicamente estamos comprando la idea, el pensamiento de que si soy un maestro de Qigong es fácil. Si tengo una vida normal es difícil. Ahora, ¿qué pasaría si transformamos esa información y decimos, no, es fácil para todos nosotros porque ahora tenemos esta conciencia o simplemente elegimos estar conscientes todo el tiempo? Y realmente es una práctica. Muchas gracias por este desafío. Es cierto, conscientes. Y mientras más veces eliges, más se convierte en parte de quién eres y en cómo reaccionas ante las cosas. Así que no compremos esa idea, simplemente digamos todos que podemos hacerlo fácilmente. Sí, muchas gracias por este desafío, es cierto. Así que, de alguna manera, caí de nuevo en mi propia trampa, ¿sabes? En la trampa de mis propios pensamientos. Y eso es lo que sucede todo el tiempo. Y es muy valioso tener a alguien como tú en este momento que me lo recuerde. Eso es lo que todos debemos hacer por los demás, recordarnos mutuamente cuando volvemos a ese pensamiento común. Y en este preciso momento realmente agradezco lo que has dicho. Tienes razón. Siempre he tenido, sin importar cuál sea mi entorno, sin importar lo que las personas a mi alrededor crean, piensen o digan, la oportunidad de volver a la información de que soy más que mi cuerpo, soy más que la información que otros intentan hacerme creer, etc. Soy sí, mucho más y siempre, en todo momento, tengo la capacidad de conectar con toda la información a la que quiera conectarme. Gracias. Así que siempre es fácil para todos, sí, de volver a ese conocimiento. Me gustaría compartir una historia aquí que creo que es fundamental para entender cómo puedes estar en ese estado. Y eso tiene que ver con nuestra manera bastante arrogante de transitar la vida, creyendo que sabemos lo que es bueno y lo que es malo. Y hay una vieja historia de China, estoy seguro de que muchos de los oyentes ya la conocen, así que disculpen si aburro a alguien, pero trata sobre un campesino en China que tiene un hijo y un día un caballo salvaje corre hacia el campesino. Todo el pueblo viene y le dice, vaya, qué suerte tienes, ahora tienes un caballo, eres muy afortunado. Y él responde, bueno, no es ni bueno ni malo, simplemente ahora tengo un caballo. Y luego, un poco después, el caballo se escapó y todo el pueblo fue a ver al campesino y le dijeron, oh, pobre de ti, el caballo se fue, lo sentimos mucho. Y el campesino respondió, no es ni bueno ni malo, simplemente el caballo se fue. Y luego el caballo regresó acompañado de toda una manada de caballos. Así que todos en el pueblo volvieron y dijeron, ahora sí que tienes suerte, tienes una manada de caballos. Y el campesino respondió, no es ni bueno ni malo. Y luego el hijo estaba montando uno de los caballos, se cayó y se rompió la pierna.
pierna. Así que el pueblo vino y le dijo: pobre campesino, tu hijo se rompió la pierna. Y el campesino respondió: no es ni bueno ni malo. Y luego vino el ejército porque China estaba en guerra y se llevó a todos los hijos jóvenes del pueblo para la guerra. Solo el hijo del campesino pudo quedarse porque tenía la pierna rota. Así que todos en el pueblo volvieron a él. Y puedes continuar la historia una y otra vez para siempre. Pero lo que realmente quiero decir es que no sabemos qué es bueno o malo. Sabes, tantas cosas suceden en nuestra vida y lo que pensamos que es bueno al principio resulta ser algo no tan bueno más adelante. Y algo que creemos que es malo al final resulta ser algo muy bueno. Y por eso creo que los maestros básicamente lo que están diciendo es que las cosas no son ni buenas ni malas. Simplemente son lo que son. Y ese es un conocimiento fundamental. Y si lo tengo, entonces no es una práctica milagrosa atravesar la vida y, ya sabes, procesar la información de esa manera sin que te afecte. Así que, sinceramente, creo que es algo sencillo, no es algo difícil ni complejo. No necesitamos estudiar cientos de libros para llegar ahí, no necesitamos hacer Qigong durante 55 años ni enseñar a otras personas para lograrlo. Creo que podemos hacerlo en un instante. Si entendemos que la causa de toda nuestra infelicidad es que creemos saber qué es bueno y qué es malo, y es justamente este juicio el que básicamente dirige nuestra vida. Ahora, si no tuviéramos este juicio y si lo soltáramos, entonces la vida sería un paseo, ¿sabes? Un paseo por el parque. Absolutamente tienes razón, pero en cada momento tienes que hacerlo una y otra vez. Es este momento, es el siguiente momento, siempre es en el presente. Tengo que estar consciente, tengo que volverme consciente. Está bien, estoy completamente de acuerdo contigo. Y no se termina cuando lo entiendo una vez. El siguiente momento tiene que ser igual. Tengo que regresar a ello. Sí, tengo que hacerlo. Siempre es difícil, pero quiero hacerlo y decido hacerlo. Elijo hacerlo. Exactamente, eso es. Sí, Y mi pensamiento sobre esto es que si realmente lo entiendes, entonces reaccionas automáticamente de esta manera. Ahora, si es solo un concepto en tu mente, como dijiste antes, muchas personas, cuando hablas con ellas en la calle y les dices, bueno, tu intención es lo que se manifiesta en tu vida, no lo creen. Pero te digo, no lo han entendido, porque si realmente comprendieran este concepto, atravesarían la vida de una manera diferente. Es lo mismo con este concepto. Una vez que comprendes totalmente ese concepto, no hay otra forma de transitar la vida. No necesitas recordártelo, no necesitas disciplinarte. Simplemente cuando realmente has interiorizado esta idea, así es como transitas la vida. Pero esa es solo mi humilde opinión en esta conversación. sí, muy bien. Gracias. Has hablado con muchos maestros y maestros espirituales antes. Creo que eso también ha ampliado tu propia visión sobre esto y sin duda te ha influenciado a ti y a tu vida. Así que sí, estoy infinitamente agradecido por toda la información que he recibido en este campo del Qigong. En estos años en los que he practicado y enseñado Qigong, ha sido maravilloso. Y sí, siento que nunca terminará mientras viva, definitivamente, pero sigo aprendiendo, todavía estoy en ese proceso y siento que, bueno, hoy tal vez lo haya entendido, pero al día siguiente surge alguna confusión de repente, porque sí, aparece un nuevo desafío, otra cosa con la que tengo que lidiar y una y otra vez tengo que regresar y darme cuenta, okey, por eso decía que no es fácil, pero es fácil. Es fácil, pero no es fácil, como si estuviera vacío, pero no está vacío. Es lo mismo. Sí, Absolutamente. Y aquí es donde entra la conciencia. En el momento en que no soy consciente, simplemente camino por la vida como un muerto en vida, entonces no me doy cuenta de lo que estoy haciendo. Pero si constantemente regreso a mi conciencia, entonces descubro estas cosas, así como tú descubriste con la información sobre el hueso roto, cómo te afectó. Así que lo viste y en ese momento tienes una elección. Si no ves estas cosas, si no eres consciente, entonces no tienes elección. sí, exactamente, exactamente. Y también algo que me gustaría señalar es que existe una tendencia, quizá más entre las mujeres que entre los hombres, porque las mujeres por lo general hablan sobre sus experiencias, intercambian información sobre sentimientos, etcétera. Y sí, me di cuenta de que cuando la gente me pregunta, por ejemplo, sobre el hueso roto, etcétera,
Entonces tengo o tenía la tendencia, me ha pasado varias veces, de volver a contar toda la historia. Ellos querían saber cómo sucedió y todo lo demás. Cada vez que cuento esas historias, me conecto con ese incidente. Y eso confirma, ok, hueso roto, horrible, horrible, horrible. Y esa es una trampa que descubrí, una trampa que yo misma me puse o que pusieron otras personas. Si elijo seguir la trampa que ellos me ofrecen, ellos te la ofrecen a ti y a mí. Sí, exactamente. Con las mujeres creo que esto sucede mucho más que con los hombres, al menos en mi entorno. Los hombres normalmente no hablan tan explícitamente sobre lo que les pasó, cómo se sintieron y lo horrible que fue y todo eso. Es como una tentación. Sentí la tentación de volver a entrar en la historia, aunque me daba cuenta, oh, no, 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 no vayas ahí porque ya tengo otra información. Estoy sanada, eso ya está bien. Pero sentí la tentación, me tenté a mí misma o lo que sea de seguir eso. Y eso es algo que no deberíamos hacer. Si es posible, si nos damos cuenta, simplemente decir, está bien, nada de eso. No sigo esa historia, ya no sigo lo que fue tan doloroso para mí. Si tengo dolor físico es lo mismo. ¿Sigo mi dolor físico que está ahí o sigo algo diferente? Y eso es cuando tengo dolor físico es difícil, pero me estoy entrenando para poner mi ancla en otro lugar. Sí, por ejemplo, seguir mi respiración hacia mi dantian inferior, por ejemplo, y tener todo tipo de métodos que me ayudan a no conectar con la información del dolor. Ese es un gran ejemplo y creo que todos conocemos a esas personas en nuestra vida a las que llamamos reinas del drama. Así que les sucede algo y se obsesionan completamente con contarlo con los colores más vivos a cualquiera que se encuentren. Y eso, obviamente, solo refuerza el drama. Así que no les ayuda a salir del drama, simplemente lo hace cada vez más y más grande. Y recuerdo un podcast que tuve, creo que fue con Andrea Rabachón. Así que para quienes quieran escuchar ese episodio, Andrea había sido diagnosticada con esclerosis múltiple. Y ella decidió contárselo solo a 3 personas porque sabía que si todo su entorno tenía esa información, de alguna manera se reforzaría esa información. Y simplemente decidió que ni siquiera lo iba a compartir. Así que fue una manera inteligente, creo yo, no todo el mundo puede hacerlo, pero fue una forma muy sabia de hacer exactamente lo que tú dijiste. No te aferres a esa información, no lo repitas una y otra vez. Así que te agradezco mucho que hayas mencionado ese punto al final de nuestra conversación porque creo que es un aspecto fundamental de esta idea de que donde va la mente, el ki sigue el flujo. Absolutamente. Yo hice lo mismo cuando tuve cáncer. Aunque no estaba curada después de la operación, le decía a la gente que ya estaba curada. ¿Está bien? Sí, volví a estudiar y a trabajar sabiendo que todavía había mucho cáncer, pero me convencí tanto a mí misma, me repetía, estoy sana, etcétera, etcétera. Y luego fui a China. Pero no se lo conté a la gente porque al principio no me había dado cuenta de que mis colegas llamaban y la gente llamaba diciendo, ay, pobrecita. Sí, pobrecita. Dios mío, ¿qué clase de información es esa? Porque las mujeres tienden a hacerlo así. Tenía muchas colegas mujeres, así que esa era la información que recibía. En ese momento yo tenía que consolar a las demás personas, así que decidí que no le contaría a nadie que todavía tenía cáncer, solo mi familia lo sabía. Y eso en realidad me ayudó a mantenerme fuerte. Así que si puedes no hablar de ello con tanta gente, te ayuda mucho más, porque se refleja todo el tiempo. Se vuelve cada vez peor y más dramático, más y más dramático. Y eso no le ayuda a nadie. Así que sí, de verdad, me encanta rodearme de personas de Shinen Qigong y maestros de Shinen Qigong. Si alguna vez tengo un problema realmente serio, también he tenido algunos problemas en mi familia antes. Así que lo que hice fue conectar con la maestra Shi o el maestro Yangshe y ellos me dieron la información que era necesaria en ese momento. Así que sí, por eso no necesito conectar y contarle a otras personas. Genial.
Creo que estas son unas palabras de cierre maravillosas para nuestra pequeña conversación de hoy sobre esta idea de que donde va tu mente, donde va tu intención, la energía la seguirá y se manifestará. Pero me gustaría saber, Luisa, has sido maestra durante muchos, muchos años. ¿Y qué estás ofreciendo en estos días? Entonces, si estoy interesado en aprender Qigong contigo o continuar con mi práctica, ¿cuáles son las posibilidades que tengo como estudiante? En este momento solo estoy enseñando aquí en mi entorno, así que en el norte de Hessen, Alemania, en el corazón de Alemania. En septiembre, del 1 al 10 de septiembre, mi amiga Anita Ilicic, quien también ha sido profesora de Qigong durante mucho tiempo, y yo estamos ofreciendo un retiro vacacional de Qigong de 10 días en la isla de Korčula, en Croacia. De hecho, es la 8ª vez que lo ofrecemos. Lo hacemos cada año. Nos encanta hacerlo. Realmente es maravilloso. Y esas son principalmente las cosas que se avecinan para este año, tal vez. Pero el próximo año aún no lo sé. Probablemente habrá muchas más cosas. De hecho, también soy una de las personas a cargo de la Asociación de Qigong de Alemania. Fui una de las personas que la fundó. Así que también estamos planeando algo para el próximo año. El año pasado, en septiembre, tuvimos una reunión realmente grande y asistieron muchísimas personas. Lo pasamos de maravilla y estamos pensando en ofrecer algo similar el año que viene. Así que sí, intenten y sigan la información. Tendremos tu sitio web en las notas del programa para cualquiera que esté interesado en unirse. Sé que la conferencia fue un gran éxito y, aunque era de la Asociación Alemana, fue un encuentro internacional. Así que supongo que planean hacer lo mismo para el próximo año. ¿Y el evento de Córcega también es para estudiantes internacionales? No es en Córcega, es en Portula. Oh, disculpa. Sí, podría ser internacional porque no hay problema en traducir, en hablar inglés y alemán. Hasta ahora solo hemos tenido personas alemanas, pero por supuesto las personas de habla inglesa siempre son bienvenidas a unirse. Y en el futuro estamos pensando en ofrecerlo de manera más internacional. De hecho, hemos difundido la información en diferentes canales, pero hasta ahora solo personas alemanas han respondido. Así que este hermoso retiro tuyo va a suceder de nuevo en junio del próximo año, ¿es correcto? Sí, es correcto. En realidad es en la segunda mitad de junio. No puedo recordar la fecha exacta, pero la encontrarás en mi sitio web. Así que sí, cualquier persona que quiera venir, sí. Eres bienvenida, eres bienvenido. Y es un lugar maravilloso. De hecho, tenemos una casa de yoga allí con una sala de práctica realmente bonita. Tenemos un grupo pequeño de hasta 12 personas como máximo. Así que es muy individual y un lugar muy especial, muy hermoso, cerca del mar, y estar en una isla es realmente una experiencia diferente. Eso suena absolutamente divino y me encantaría poder estar allí, pero espero que muchas personas de nuestra audiencia, o al menos algunas, encuentren la oportunidad de explorar lo que estás ofreciendo allí. Y se unan a esta hermosa ocasión, porque en mi experiencia, combinar Shinen Qigong con un entorno tan bello es una experiencia completamente diferente a simplemente practicarlo en línea o en una sala de seminarios. Así que para quienes buscan un verdadero descanso, estos retiros son simplemente hermosos, hermosos. Genial. Bueno, muchísimas gracias, Luisa, por esta maravillosa conversación. Realmente aprecio que hayas dedicado tu tiempo y espero poder conectar contigo en el futuro. Oh, muchísimas gracias. Ha sido un honor conversar contigo y realmente he disfrutado mucho nuestra charla también. Muchas gracias, Torsten. Te deseo todo lo mejor. Confiamos en que hayas disfrutado de esta conversación y te invitamos a suscribirte a nuestro podcast para que podamos mantenernos en contacto y avisarte sobre futuros episodios. Terminaremos el episodio de hoy con la meditación de los 8 versos, realizada por la profesora de Shinen Qigong, Katrin Hendricks. Disfrútalo.
Sha